Este jueves, una lástima, ¿verdad? Siempre lo digo y no se sienta mal, pero hablamos sobre a la vuelta de un cambio. Nosotros hemos estado en un proceso en esta casa de una transición. Yo le he dado 29 años a esta casa como pastor principal y este mes estaremos haciendo una transición y estaremos ordenando el pastor de la casa y a mí me estarán ordenando como obispo de la casa. No es que me voy, yo me quedo aquí. Pero estamos haciendo una transición porque en esta temporada de mi vida me pesa mucho trabajar con pastores que tienen iglesia con unas necesidades tremendas. Y estando aquí full time se me hace bien difícil atender estas necesidades. El apóstol Pablo tendía a hacer eso y hoy vamos a aprender un poquito de qué es una transición pastoral. Esto no ocurrió de la noche a la mañana. Esto se lleva gestando por los últimos 3 años. Y lo lindo de todo esto que fueron los ancianos de esta casa en aquel congreso de hombres o parte de los ancianos que entendieron que era la temporada para este servidor. Lo íbamos a hacer en el 2020, pero todos conocen que en el 2020 fue un año de bendición y que tuvimos oportunidades divinas. Algunos de ustedes quizás no están de acuerdo con nosotros, pero para mí el 2020 fue un año de bendición. ¿Por qué? Porque logramos repartir 50,000 cajas de comida de 33 libras. Conectamos con otras iglesias, le repartimos a aquellos que no tenían la capacidad y la bendición que tuvimos nosotros de estar conectados con ese programa. Es interesante porque en el reino de Dios toda función, toda oficina, todo don en un lugar es interino. Voy a repetir eso. Ustedes me han escuchado muchas veces, los que me conocen por muchos años, que yo no tengo iglesia. Yo solamente soy una voz que estoy aquí en un proceso para las cosas que Dios está haciendo. Yo llevo pastoreando 38 años y en el mismo reino de Dios, toda temporada ministerial es interina. No es que uno se va a la casa, dice, bueno, comencé mis vacaciones o mi retiro. No, mientras más o cuando Dios cambia en una transición tu vida, más responsabilidades te va a otorgar. Y en el Antiguo Testamento hay 2 transiciones espectaculares. Y yo siempre he escuchado sobre estas transiciones hasta que me di a la tarea de estudiar verdaderamente si esto encajaba en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque la transición de Moisés y Josué y la de Saúl y David fueron diferentes. La transición de Moisés y Josué fue una transición nacional. Se está transicionando una nación a un hombre para seguir el camino después de cruzar el Mar Rojo y entrar a la tierra prometida. La de Saúl y David fue una transición de reyes, donde había una transición donde un rey iba a cesar sus operaciones y iba a entrar otro rey. Un factor importante en transiciones divididas es que Dios escoge diferentes tipos de liderato. Los lideratos siempre van a ser diferentes en toda transición y aún escoge situaciones en transiciones. Escuche bien, la intención de Dios, no se olvide de esto, siempre será más poderosa que el motivo humano. Voy a repetir eso. Siempre la intención divina de Dios va a ir más allá de tu opinión, de lo que tú piensas o de intención del ser humano, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y el reino de Dios es el reino de Dios. Dios usó eventos en la vida de Josué mientras Moisés estaba vivo para afirmarle al pueblo que él sería su próximo líder. Y no voy a entrar en todo esto, en el proceso de eso sí le estaré hablando, pero Dios usó unos eventos espectaculares en la vida de Josué para conectarlo con el líder. Así, aunque él no está hoy, pero me está viendo, el pastor Alfonso Galeano ha hecho con este servidor. En transiciones no podemos pensar que el estilo de liderato debe ser igual. Para garantizar el éxito, Dios siempre está en control de todas las cosas. Dígalo conmigo, Dios está en control. Okay. Y no podemos pensar también que el estilo de liderato debe ser igual al pasado para garantizar el éxito. Una de las cosas que en estos 3 domingos vas a aprender, cómo nosotros a veces contaminamos las memorias del pasado tratando de conectarlas a las memorias del presente. La palabra es clara. No podemos poner un pedazo de vestido nuevo en un
traje viejo o un pantalón viejo, y tampoco podemos echar vino en botellas o odres viejos. La transición de Saúl fue una de reino, y esta no fue muy buena, esa transición. Y tiene unos elementos que quiero mencionarlo, porque hay tres cosas que sucedieron allí que en transiciones, amado, no podemos permitir que sucedan. En los cambios no podemos permitir que sucedan. Para que ustedes sepan, todos los pastores del centro y todos los pastores que yo conozco y mentoreo, todos están envueltos y todos van a estar aquí el día 25 cuando celebremos nuestro 30 aniversario. Comencemos nuestro 30 aniversario. Para mi sorpresa, el 30 también en las escrituras significa nuevos comienzos. Gracias por su motivación. Lo primero que vemos en esta transición que se cultivó el enojo. Personas se enojaron. El rey se enojó. Saúl y varios otros no estaban contentos porque las cosas están cambiando. A nadie le gustan los cambios. La gente evita los cambios por el costo que tienen que pagar, pero no cuentan el costo que pagarán por no cambiar. Aún el profeta Samuel, y esta me llama la atención, Samuel se enojó. El profeta Samuel, uno de los profetas más conocidos en las escrituras, 2 cartas, primera y segunda de Samuel, se sintió incómodo de que Dios escogiera a David como sucesor. Y en primera de Samuel, Dios le dice: ¿hasta cuándo vas a seguir llorando a Saúl? ¿Hasta cuándo? Y es interesante porque allá llega Samuel a ungir. El Señor le dijo: ve a la casa de Elías y hay uno de los hijos, lo vas a ungir como rey. Y cuando vio a Elab, que era un tipo alto, musculoso, bien parecido como yo, bueno, yo tengo un retrato en mi oficina y en mi casa, que hay un gatito mirándose en un espejo y dice que tú te verás como tú te sientas. Y cuando yo miro en el espejo veo un león. Pero en el caso mío, sin el pelo. Y mira lo que le dice: de cierto delante de Jehová está el ungido. Y el Señor le contestó: Samuel, mire qué interesante. Samuel está tratando de convencer a Dios que ese era el ungido del Señor. Es que siempre nosotros nos dejamos llevar por las apariencias. Y mira lo que el Señor le responde: no juzgue por su apariencia, por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. El Señor siempre está buscando cuál es la intención tuya. A veces las personas que están calladas y la gente dice: oh, esa persona no tiene una capacidad, no tiene esto, no tiene otro. Nos pasó, amado, y nos ha pasado anteriormente en transiciones de algunas de nuestras iglesias. Y sin embargo, esos han hecho lo que otros no han podido hacer. Tenemos que tener mucho cuidado cómo respondemos o reaccionamos en los cambios de temporada divina. Tenemos que tener, ¿por qué? Porque algunas de las cosas grandes que Dios hará en la vida de esta casa suceden en medio de una transición. Voy a repetir eso. A veces algunas de las cosas grandes que todavía yo no he visto suceden en transiciones. Eso se llama confianza, eso se llama entender finales necesarios, porque a veces uno de los problemas en la pastoral que llevan años pastoreando es que ellos se creen que la iglesia que plantaron es de ellos. Algunos dicen: yo estoy aquí hasta que me muera. No, amado, tú tienes que dar todo lo que tú tienes, y si te mueres donde el Señor te encuentre, donde el Señor determinó que te vas a morir. Pero hay una generación que está esperando, aleluya, un Josué, a un Caleb. Hay una generación que está esperando algo, amado, que quizás yo no lo puedo proyectar, pero ellos sí lo pueden proyectar. David fue perseguido por Saúl en el enojo. Lo segundo es señalar a la persona que Dios escoge. Se comienza a hablar mal del individuo o del plan. Es que así no lo hacía el pastor Candelario. Qué bueno que cuando uno determina hacer las cosas diferentes, porque vienen cosas nuevas. Las cosas nuevas tienen que ver diferentes. Si tú te pones un vestido nuevo y te pones unos zapatos que ya llevan unos cuantos años, si tú te pones, esta mañana yo me puse los sketches y me miré y dije: wow, estoy cómodo.
pero esos sketches se ven, no machean con esto. ¿Me está entendiendo? Machean es una palabra hispana muy particular. En Primera de Samuel vemos cómo Saúl el rey, el ungido, que escucha, ese hombre consiguió una posición, no fue porque Dios lo señaló, fue porque el pueblo lo pidió. Y tenemos que tener cuidado. Por eso yo y respeto como los concilios y algunos concilios hacen, cuando dejan que sea el pueblo el que escoja la próxima persona. Y muchas veces rechazan. Y aquí hay una iglesia que pasó una transición y hay un hombre que yo pensaba y yo sentía fuerte que iba a ser el pastor, lo rechazaron. Y no voy a entrar en la historia y lo que ha pasado en esa iglesia. Trató de traspasarlo con una lanza y luego le dijo a sus mensajeros, a sus soldados, vigílenlo y al momento que puedan matarlo, mátenlo. Ahora no usamos lanza, pero los comentarios, las palabras que salen de nuestros labios son peores porque envenenan a otros, dañan a la gente. No entendemos los planes y los procesos de Dios. Lo tercero es cuando las personas comienzan a rechazar la persona escogida. En vez de hablar con aquellos que pueden contestar con sabiduría, en vez de hablar con aquellos que entienden las temporadas, los cambios, las sazones de Dios, gente madura, nos asociamos con los murmuradores o la gente incorrecta. A veces de estas cosas dicen, bueno, pues yo voy a empezar una iglesia porque yo puedo hacer esto mejor. Dios tenga misericordia de ti, de tu casa, porque tu casa se va a ver bien afectada. El problema aquí no era una sucesión o que esta sucesión no estuviera en la voluntad de Dios, porque en esta sucesión es una de las cosas que vamos a ver, que Dios habló. El problema fue cómo la manejaron y cómo reaccionaron a los cambios, empezando por el rey. Gracias a Dios que yo no tengo la mente de Saúl, yo tengo la mente de Cristo. Ahora, por otro lado, hoy vamos a ver a través del Nuevo Testamento cómo Dios transiciona, cómo Dios trabaja, cuál fue el cuadro que Dios nos deja plasmado cuando toma un Pablo que estaba ministrando en las iglesias, que estaba fundando iglesias, que estaba como obispo y como apóstol. Un obispo, para aquellos que no saben, en la Biblia se trabaja de tres formas. Como pastor, siempre la gente me dice el pastor Roberto. Me gusta esa expresión. Pero cuando el hombre comienza al área de supervisión de iglesia, se le conoce como un obispo. Pero cuando la iglesia envía al obispo hacia afuera, entonces sale en una misión apostólica. Y yo creo que yo he educado bastante a la iglesia y nunca hemos caído en esto de apóstoles que están pastoreando y que no tienen un lenguaje nuevo testamentario, pero cargan un título, pero nunca han podido hacer bien la función. Por eso nuestros pastores del centro siguen siendo pastores. Si algún día los ancianos de la iglesia sienten, porque esos son los mejores o los que tienen la capacidad, no que venga aquí un apóstol de esto itinerante que pasa un momentito y dice, el Señor me dice que unja a vuestro pastor como apóstol. No, el corazón de los ancianos dice mucho en una casa. En las epístolas de Pablo a Timoteo vamos a aprender lecciones clave que hicieron esta transición saludable en la forma que estamos usando aquí en el centro. Las cartas revelan que sí deben ser las transiciones pastorales en el cuerpo de Cristo. Yo dije ahorita, y es importante entender esto, usualmente en transiciones, y hay varios libros, son poquitos que se habla de transiciones, siempre se usa la transición de Moisés y Josué. Pero cuando yo comencé a estudiar, me di cuenta que era una transición bastante diferente a una transición pastoral. Y luego las de Reyes. En esas transiciones siempre estaba la voz audible de Dios. Dios escogía, ve y unge, Dios hacía, Dios decía. Pero en las transiciones pastorales no hay nada que se revela en el nuevo pacto donde
Audiblemente se escucha la voz de Dios para decir, fulano va a ser el pastor de esta casa o sutano va a ser el pastor. Sin embargo, para aquellos que nos gusta estudiar las escrituras, cuando usted lee las cartas de Timoteo, las epístolas, se va a dar cuenta que aunque la voz de Dios no está audible ahí, la presencia y la sabiduría de Dios se encuentra en estas dos cartas. Con Moisés fue una transición nacional, con Saúl una de reyes, pero con Pablo y Timoteo fue una pastoral. Entonces el apóstol reconoce que su tiempo de cambio estaba a la puerta. Y así es como termina la carta. Mira lo que dice en la segunda carta, capítulo 4. Ahí está, versos 6 y 7. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Pablo entiende aquí, escucha bien, que iba a haber una transición en la vida de él. Él está claro. De hecho, vamos a ver también cómo en la vida de Jesús estaba clara la transición. Aunque él tuvo un momento donde en Getsemaní dijo, Padre, si tú quieres, no me transiciones ahora, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Vamos a ver siempre que nosotros desde que nacemos estamos transicionando, estamos cambiando. En cuanto a mi vida fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. No es que yo me voy a morir, ¿oyeron? Pero va a haber una muerte en el sentido de un fundador de 5 iglesias. De repente da un paso y mengua para que otros crezcan. Eso es lo más lindo que tú puedes ver en el cuerpo de Cristo. Ustedes se deben regocijar. ¿Usted sabe cuántas iglesias se están muriendo? Porque la persona no ha querido transicionar. Ha hecho como Juan el Bautista y eso le costó la cabeza. Oh, man. Se acerca el tiempo de mi muerte, de mi transición. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Eso yo lo puedo declarar en mi área pastoral, ¿ok? Luego dice, con todo esto, repito yo, no quiere decir que me voy a morir, pero cada persona entendía o entiende, o cada persona entendida conoce los tiempos de Dios. Se supone que tú conozcas cuándo hacer y cuándo no hacer, cuándo comprar y no comprar, cuándo salir y no salir, cuándo hablar y no hablar. Se supone que tú entiendas tiempos de Dios. La palabra aún dice que hay tiempos para callarse la boca, cuando a veces lo que hacemos es abrir la boca y nos metemos en problemas. Escucha bien, él entendía y Pablo entendía, y entendidos comienzan a entender estas cosas. Y hace 3 años atrás, para el 2018, y no voy a entrar en la palabra que recibí hace unos meses atrás de una persona que desconocía esto. Se lo dije a los líderes y tenemos otra reunión el 24. Cuando una persona me dijo claramente, has estado saliendo a ayunar siempre, me haces la misma pregunta y te doy la misma contestación. Y si vuelves a salir a ayunar y me haces la misma pregunta, mi contestación no ha cambiado. Es tiempo de transicionar. Entonces uno tiene que respetar estas cosas. Pues yo no quiero terminar como Juan el Bautista, que no quiso menguar, le cortaron la cabeza. ¿Sabes qué? A veces por nosotros no querer morir a algo para ver lo que Dios tiene nuevo, no es que nos cortan la cabeza, nuestra mente comienza a imaginarse, a decir, a pensar, y uno comienza a decir tantas cosas como Juan cuando dijo, pregúntenle a él si era el que había de venir. Le da amnesia a las personas y se agarran a las cosas viejas, y no podemos contaminar lo nuevo con las cosas viejas. Yo amo los coritos de ayer, tremendo, qué bueno, y a veces y algunos de ustedes dicen, y eso es esa buena memoria. Pero ha habido personas en el pasado que empezaron a congregarse aquí, ay pastor, quisiera que contaran estos coritos. No podemos contaminar lo nuevo con lo viejo. Estamos en una temporada diferente en la adoración a Dios. Es una adoración más personal. Es una adoración que toca la fibra de tus emociones y sentimientos, porque el alma tuya no ha sido renovada ni cambiada. Entonces no podemos seguir agarrados de las emociones y los sentimientos del pasado, como algunos de ustedes todavía están. Y algunos de los que me están viendo, y muchos en el cuerpo de Cristo. Por eso siempre hablan del día de ayer. Tenemos que estar dispuestos a dejar ir la vida que tenemos planificada. Si pudieras escribir esto lo escribí esta mañana.
Yo tengo que estar dispuesto porque todos tenemos planes. ¿Qué muchos planes hacemos para las cosas? A mí me gustan las cosas espontáneas. Yo cuando salgo, Roberto Candelario, cuando salgo de vacaciones, a mí no me gusta llevar un plan A, un plan B, un plan C. A mí me gusta salir a descansar, a disfrutar. Estaba ayer con el pastor Mito y su esposa y le decía, la gente dice que los tiempos han ido rápido. No es que nosotros no sacamos tiempo para mirar las cosas pequeñas. Vamos a un sitio y nos envolvemos con todas las cosas y aquellos detalles pequeños se nos pasan. Tus hijos llegaron a los 18 años y tú no te diste cuenta. Estamos siempre. Entonces, cuando yo voy a descansar, a mí me gusta salir sin itinerario. Si salgo con gente que tiene un itinerario, digo que disfruten el día. Porque a mí me gusta pararme a contemplar las cosas. Me gusta mirar, me gusta poder palpar, me gusta pararme en un lugar. Cuando voy a la playa, yo puedo pasar horas y horas sentado en esa silla, hermano. No le niego que a veces los ojos se me van para atrás porque me voy 17. No se lo niego. Pero como quiera me estoy contemplando por dentro. Y la vida no está pasando rápida. Es que hemos dejado de mirar esos pequeños detalles. Yo les mencionaba y dice, a veces los que son matrimonios a veces deben sacar vacaciones solos, irse solos, hacer lo que les dé la gana a ellos, acostarse cuando les dé la gana, levantarse cuando les dé la gana, comerse lo que se dé la gana y disfrutar, conocerse personalmente más. Porque cuando estamos con otros, nuestra atención no está en nosotros. Esa es una opinión personal. Me gusta salir con grupos, no le estoy diciendo que no salgo con grupos. Pero lo que estoy hablando es que a veces hay que transicionar para ver, y esa manchita, darme cuenta cuando salió. Tenemos que estar dispuestos a dejar la vida que hemos planificado para aceptar la vida de Dios que está esperando por nosotros. ¿Lo puedo repetir? Tenemos que dejar la vida que hemos planificado para nosotros, para aceptar la vida de Dios que está esperando ¿por quién? Por nosotros. Como Pablo termina las cartas, nos deja ver elementos clave para pasarle la responsabilidad pastoral a Timoteo. Dios no tiene que esperar que llegues al lugar para hacer lo que Él quiere en tu vida. Ya Él ha trabajado mientras tú estás caminando. Esa es buena. Dios no espera. A veces yo estoy en casa y estoy esperando a alguien. Yo no me siento a esperarlo. Yo me voy a la computadora o me voy a algo o estoy leyendo. Yo tengo 2 libros que estoy leyendo a la misma vez y me siento y a veces espero 10, 15 minutos. Pero utilicé porque hay algo ahí que es bien interesante. Entonces Dios no espera que tú llegues al lugar para hacer las cosas. En el camino, el problema es que no sacamos tiempo para ver esas cosas pequeñas. Qué afanado estamos, ¿verdad? Mira a alguien de los que está a tu lado con ti máscara y dile, ¿qué afán tú tienes en la vida? Hay un detalle particular en la transición pastoral comparada con la primera, que hay muchas. Está la de Elías y Eliseo, en la de Moisés y Josué y la de Saúl y David. Porque Dios habla, como dije, en forma directa, pero no se registra en el nuevo pacto. En las cartas es donde podemos ver cómo Dios comienza a trabajar con Timoteo y Pablo. Cómo Dios comienza a ministrarle. Déjenme volver a repetir que esto no significa que en esa transición Dios no estaba envuelto. ¿Por qué será que la gente de Dios piensa, no, está bien, ok, yo tengo aquí? ¿Por qué la gente de Dios piensa que hay que esperar a llegar al lugar para comenzar a hacer algo? Qué buena excusa. No, cuando llegue el día. Algunos dicen, yo empaco la misma noche antes de irme. Y después llegan allá, a rayos se me quedó esto, a rayos se me quedó lo otro. ¿Por qué será que nosotros, para amar a una persona, para abrazar a una persona, para decirle perdóname, no, yo voy a esperar el momento correcto? Es que el momento que eso te vino a la mente es el momento correcto. Pero siempre estamos buscando
planificar, y por eso no nos damos cuenta de las cosas que Dios ha preparado para nosotros. Tenemos que entender, amado, que esto no significa, como dije, que Dios estaba envuelto en la decisión o en el proceso. Lo que implicaba era que aunque no hay una revelación donde Dios habla, o otros dirían con claridad, a través de los sucesos que atravesó Pablo y Timoteo, vemos la mano de Dios en todo. Vamos a ver detalle. Esta enseñanza es poderosa y es una enseñanza para muchos ministros que no saben de esto. Voy a tener que escribir esto en unos bosquejos para enviárselos a algunos ministros, porque es que no nos damos cuenta que todo tiene su final. Pero un final no quiere decir en el ministerio que tú te fuiste. Y también dije este jueves aquí que el cambio está a la vuelta, que tú no puedes mirar estas transiciones pastorales para tú usarlas personalmente para salir de un sitio, porque si hay una persona que está capacitada para discernir los tiempos de Dios, es el pastor de la casa. Porque cuando él comienza a preguntarte de dónde tú vienes, todo lo que has hecho, la mayoría de estas personas vinieron aquí, vinieron allá, se fueron para aquí, se fueron para allá, se estacionaron aquí por una temporada, vuelven y salen porque ya tienen un mal hábito. Gracias por su entusiasmo. Vamos a ver detalle. Cuando leemos el bosquejo de ambas cartas, que es lo primero que tú haces, yo le recomiendo siempre una Biblia de estudio porque tiene un bosquejo al frente. Nos damos cuenta que son pastorales y se entiende a quién le hablan, por qué le habla, cuál es el momento y la situación que se está manejando. En ella se encuentran los detalles que los pastores y las iglesias necesitan para descubrir sobre el ministerio pastoral, los cambios de temporada. Una de las cosas interesantes en estas cartas que vamos a ver, habla de qué es la iglesia. Cómo la iglesia debe tener metas o cuáles son sus metas en referente al reino. La importancia de la oración. Cómo debe ser el liderato. Y cómo debemos nosotros cuidarnos cuando llegan tiempos difíciles. Todo eso está en las cartas de Timoteo. A veces tú vas a decir a una persona, ora por mí porque estoy pasando una crisis. Lee las cartas de Timoteo. Estudia las cartas de Timoteo. Y te darás cuenta, amado, que es más simple de lo que tú crees. Porque una cosa es que alguien ore por ti, o una cosa es que tú envíes una petición de oración, otra cosa es que tú leas las cartas. Todo pastor, todo líder debe leer las cartas de Timoteo. Escucha, si tú eres pastor y tú no lees las escrituras, verdaderamente yo tengo que cuestionar tu llamado. Porque ¿qué tú vas a dar que tú no tienes? ¿Qué tú vas a entender que tú no entiendes? Porque yo sé mucho. Bueno, tú sabrás de muchas cosas, pero la palabra es bien diferente. Porque aún yo a los 38 años de pastorado estoy descubriendo misterios. Hay cosas que se me están revelando. Si yo hubiera dejado el hábito del estudio y la lectura de la palabra, no estuviera hablando de esto hoy. Hello. Aquí vemos como claridad cómo se realizan transiciones con sabiduría, entendimiento en los cambios de liderato. Escucha bien, escucha bien. Nunca consideres algo como un fracaso mientras estás en el proceso de convertirse en lo que Dios dijo que sería. Nunca mires algo. Tenemos la mala costumbre, esto va a fracasar. ¿Cómo tú te atreves a implicar un fracaso en el reino de Dios cuando todavía Dios está trabajando aún contigo? Está trabajando con esas palabras, te está modificando, aunque tú sigues usando las palabrotas esas, aunque tú sigues hablando de la forma que tú hablas, yo no te voy a considerar fracasado. Dios está trabajando. Lo único que un día Dios va a hacer algo contigo que quizás te dice, lo voy a dejar mudo por una semana. ¿Se acuerda en la escritura? Dijo, háblale a la mula, y le dio, y Dios le tuvo que quitar esta transición es diferente a naciones o nacionales o reinos, porque las transiciones pastorales tienen algo peculiar. La gente dice, no, pero ahí no está la voz audible de Dios. Usted dijo que no estaba. Que no, que está la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta dividir las cosas almáticas de las cosas sobrenaturales. ¿Cómo tú puedes decir que no está la voz de Dios? Qué triste, ¿verdad?
que la Biblia siendo la voz de Dios y es el libro que menos ustedes leen. Como es el doctor Bondico. Imagínate, tú tienes el futuro tuyo en tu casa en un libro que tú ni te acuerdas, algunos ni se acuerdan dónde están. O no te acuerdas cuál fue la última. No, pero yo la tengo en el teléfono. Big deal. Si lo menos que tú haces es mirar el teléfono para leer la escritura. Qué triste que tú tienes en tu mano el tesoro más grande. Tú tienes la voz de Dios escrita. Los antiguos, David, Saúl, Moisés, Josué, Caleb, Elías, esta gente escuchaban la voz de Dios pero no la tenían escrita. Tú la tienes para leerla hoy, para mirarla mañana, para meditarla pasado. Por eso dice la palabra, medita en la palabra de Dios de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El problema es que la gente piensa que prosperidad viene porque ellos hacen cosas y no entiende que la meditación de la palabra te enseña cómo prosperar correctamente, y a veces lo que requiere es la mitad de tu esfuerzo. Man, I'm preaching it. Ahora, sabemos entonces que nos guiamos por la palabra en transiciones pastorales y los sucesos que transcurren a través de los años con las personas envueltas, porque hay sucesos que ocurren. Y en un momento dado les hablaré todo el suceso de los pastores galeanos. No están aquí, pero me están viendo. Me cogieron un sabático. Vamos por un momento a ver cómo fue que se formó la relación de Pablo y Timoteo. Vamos a ver el comienzo. ¿Cuántos quieren aprender eso? Gracias por su entusiasmo. Sí, la gente lo que quiere decir, no, yo estoy mal. Nosotros, ¿verdad? Eso lo hacemos en oración. Siempre estamos diciendo a la gente, los que están mal, los que están esto, los que están aquello. Pero ustedes están sanos en el nombre de Jesús por medio de la fe. Yo me paso motivándolos cuando vengo a orar en esperanza. Vamos a tomar la esperanza. Una de las cosas que yo me he dedicado en el 2021 es hablar de esperanza. La esperanza es lo que necesito. Abraham creyó y tuvo esperanza contra esperanza, y creyó aquello que se dijo de él: serás padre de muchas naciones. Y a través de lo que creyó fue santificado, fue justificado, y por medio de haber creído, Dios dice: serás de bendición y en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Óigame, hermano, verdaderamente Génesis capítulo 12 es un tesoro que muchos de nosotros desconocemos porque no leemos las escrituras. Pero que dice: le doy gracias a Cristo nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Yo también. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo, a pesar de que yo antes blasfemaba en nombre de Cristo. Yo también. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo. No, yo nunca lo he perseguido. Pero Dios tuvo misericordia. ¿Se da cuenta de la diferencia de liderato y la diferencia de background y la diferencia de dónde viene cada persona? Yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe, del amor que proviene de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Qué poderoso. Pablo lo primero que le dice a su hijo que está transicionando: yo soy un pecador y yo tuve que necesitar de Cristo. Yo antes los perseguía a ustedes, pero un día Cristo me encontró. Le está dando el ejemplo que él también viene de una transición. El apóstol nos deja ver con claridad lo que Dios hizo con él, como ha hecho con todos nosotros. En cambio, Timoteo es el retrato de un hombre convertido ya, cuya vida fue completamente diferente a la de Pablo. ¿Por qué será que la gente quiere asociar en transiciones a una persona con la otra? Esa es una de las crisis más grandes en relaciones de matrimonio, cuando tú asocias una persona con la otra y estás buscando lo que tú quieres y no lo que Dios ha preparado para ti. Porque tú tienes un plan. Antes se le decía a la gente y se le dice: no, escríbelo lo que tú quieres y aquello. Y la gente escribía la cosa. Yo era uno de los que decía: y ahora he aprendido. ¿Y qué si en la soberanía de Dios, Dios no quiere lo que tú quieres? Sí, porque siempre estamos empeñados. Es que yo me merezco esto y más. Yo he trabajado duro en la vida. Pero eso es otro tema. Pablo nos deja ver con claridad lo que Dios hizo con él.
Timoteo es diferente. Ahora, es interesante porque en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, comenzamos a ver una autobiografía de Timoteo y su conversión. Me acuerdo en 2 Timoteo, ahí está, de tu fe sincera. Ahí vemos un muchacho que entró en un proceso. ¿Y cómo fue que llegó allí? ¿Ok? Pues tú tienes la misma fe de la primera que estuvieron llenas tu abuela Loida. Ahora vemos influencia de gente. Vemos cómo este muchacho llegó donde llegó por la influencia primero de la abuela Loida y luego tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue siendo firme en ti. Pablo nos deja ver, y Pablo está hablando de la autobiografía de Timoteo en Hechos 6, 1, 3. También vemos la primera vez que Timoteo es mencionado en las Escrituras. Sí, porque a veces no sabemos, y no, yo a los pastores, los líderes, y luego el 24 lo vamos a hacer. Hablé un poco de la autobiografía y lo voy a hacer aquí del pastor Alfonso, cómo llegó aquí. Un joven que se crió sin padre, abandonado desde que nació sin su padre, y este servidor se convirtió en su padre. Y la historia de cómo después de un tiempo, en un ayuno de 40 días, amados, estos son detalles importantes, le añaden a la autobiografía de lo que no sabe. Yo estando en mi día 15 o 20, no me acuerdo ahora honestamente, quizás en el jornal de 40 días que escribí, está ahí, estando en ese día. Me acuerdo como ahora que un pastor vino que me chequeaba toda la semana, trajo una cámara, y aquellos de ustedes se acuerdan cuando yo grabando dije, llegó el tiempo de plantar una iglesia en Costa Rica. Aquella visión que Dios me dio, aquella visión que Dios me mostró, que yo pensaba que iba a ser yo creo que Dios tiene ya a quien ha de enviar aquí. Y esta pareja, estando allí siendo pastores de jóvenes, recibieron esa palabra del Señor y se convirtieron en los pastores del centro de Costa Rica por 10 años, y la obra está allí y sigue trabajando. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra. Esta es la primera vez, márquelo ahí para que usted sepa cuando usted le habla a alguien. Donde había un discípulo, diga discípulo. Esto comienza en discipulado, por eso las clases de crecimiento son importantes, por eso GPS es importante, y por eso cuando comencemos las clases de Timoteo ustedes van a aprender más, que estas son cosas que tenemos que enseñarle en ese curso de Timoteo, para que las personas sepan que Timoteo no cayó del cielo ni vino allí. Dice la Biblia en Hechos 16, 1, 3, un joven llamado Timoteo. ¿Qué decir que era joven? Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Espérate, ahí vemos un conflicto de familia. Aquí vemos una familia dividida porque los griegos tenían otros dioses, su mamá tenía otras costumbres. Los creyentes de Listra y Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Entonces el muchacho tenía buen testimonio. De modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Pablo vio esto, escuchó cuando hablaron del joven y dijo, yo quiero que tú me acompañes. Por respeto a los judíos de la región, entonces tuvo que disponer que Timoteo se circuncidara antes de salir. Pablo no circuncidaba a nadie, pero porque su papá era griego y su madre era judía y tenía que caminar con el apóstol, el muchacho tuvo que circuncidarse. No podemos tomar esto como si fuera un protocolo para ser creyente. Ese era el protocolo de los judíos. Dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Entonces tiene que haber una circuncisión del corazón. Tiene que haber una disposición de las responsabilidades. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto que yo leí? Que Timoteo nació en un hogar no creyente, que su madre era judía, su padre era griego. Pero en 2 Timoteo 1:5 notamos que su abuela y luego su madre fueron las que lo guiaron en el cristianismo. Quiere decir que la abuela conoció al cristianismo, a Cristo primero, lo pasó a su hija y cogió a este nieto. Siempre los abuelos tienen que estar cuidando a los nietos, desde ese entonces siempre. En este retrato no se menciona a papá. En este retrato vemos una falta de paternidad grande. La paternidad la estaba dando el apóstol Pablo.
Esto me deja ver el impacto de la conversión que tuvo en la familia, en la vida de Timoteo desde niño. Y Pablo siempre usaba la referencia paterna. Ahora entendí por qué el apóstol Pablo siempre le decía, mi hijo Timoteo. Lo estaba validando. Le estaba diciendo, ok, papá no está presente, pero yo como apóstol y tu padre estoy presente. De cualquier padre en el ministerio era que su hijo creciera y llegara a ser como él. Y estoy convencido que el apóstol Pablo llegó a un punto de su vida donde pudo discernir que Timoteo estaba listo para seguir la obra que él había engendrado. Porque Pablo sabía cuál era su destino. En el caso de él, ya él sabía que él iba a terminar en Roma. Él sabía que él iba a ser sacrificado. Ahora mira lo que Pablo dice en 1 Timoteo 1:3. Cuando me fui a la región de Macedonia, te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso. Esta asignación es como si yo estuviera con uno de ustedes que me acompañó a Haití y yo le dijera, ¿sabes qué? Yo quiero que tú te quedes en Haití aquí para plantar una iglesia. Y tú me vas a mirar y decir, ¿cómo? Pero pastor, mira lo que dice. Éfeso no era un lugar donde aún yo quizás no hubiera querido ir como pastor, porque había una oposición, habían conflictos, era una área bien difícil. Y para un joven que todavía es discípulo, que el apóstol le dijera, quédate en Éfeso, lo que le estaba diciendo, si tú tienes un llamado es importante que comencemos a procesarte en las cosas difíciles. Yo detesto cuando un pastor me dice, el ministerio no es fácil. ¿Y qué rayos hacen el ministerio? Las cosas son difíciles. No, hermano, Cristo nunca habló de esas cosas. Cristo tenía una meta, escuchaba al Padre y Él sabía que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos que Él había vencido al mundo. Cuando tú comienzas a decir que las cosas es difícil, es porque la obra está siendo operada por tu alma, por tus emociones, sentimientos, por tus ideas. No, Dios siempre está en control. Si tú vas a decir que Dios siempre está en control, tú tienes que vivir, caminar y hablar siempre con que Dios está en control. Yo llegué a decir a veces, wow, qué difícil es esto. Pues retírate con dignidad, como decía antes una muñeca por ahí. Es que yo no puedo entender. Yo tengo un llamado de Dios hasta que las cosas se ponen difíciles. Yo expliqué, si hubiera estado el jueves aquí, se hubiera gozado mucho. Timoteo acepta el reto. Y como acepta el reto, mira lo que Pablo le va a escribir a los filipenses. Yo estoy dándole una cronología o una autobiografía. Pablo le escribe a los filipenses en su segunda carta, versos 19 al 22. Espero que pronto el Señor me permita enviarles a Timoteo. Y me alegra mucho recibir noticias de ustedes. Timoteo es el único que se preocupa por ustedes. Espérate. Este hombre tenía una pasión por el cuerpo de Cristo. Es que tú no puedes decir que tú tienes un llamado o tú tienes un ministerio y tú no tienes esta pasión. Andrés se preocupaba por la gente. Cuando tú miras el corazón de Andrés, tú ves el corazón de un Timoteo. Y dice, y que los quiere tanto como yo. Pastor Afonso, los quiere ustedes tanto como yo los quiero. Los pastores. Los demás solo se ocupan de sus propias cosas. No tengo tiempo. Es que tengo una reunión. Es que tengo aquello, tengo lo otro. Déjame ver si puedo. Pero este hombre no. Y no de lo que le agrada a Jesucristo. Pero ustedes ya conocen la buena conducta de Timoteo. Y saben que él me ha ayudado como si fuera mi hijo. Juntos hemos anunciado las buenas nuevas del evangelio. ¡Qué poderoso! Aquellos 10 años en Costa Rica, juntos anunciamos las nuevas. Juntos conocimos gente nueva. Juntos pude mirar y hablar con personas profesionales, como personas de campo. Juntos tuvimos eventos de hombres. Juntos hubieron tantas cosas poderosas. Juntos lloramos también. Juntos soñamos. Vemos la relación cercana de ambos y la confianza de Pablo que tenía a su hijo espiritual. Timoteo desarrolló el mismo cuidado y celo por la iglesia que su mentor tenía. Eso es como tú, a veces cometemos el error de ponerle negocios en las manos a hijos que no tienen el deseo de hacer el negocio.
pero pensamos que le va a ir bien. Pero ¿por qué no esperamos que sea algo que tiene una pasión o que los apasiona a ellos para hacer? Yo no creo en esto de que porque mi hijo Roberto Jr. es hijo mío, le pertenece como herencia esta casa, el pastorado. No, Dios no trabaja con familia, Dios trabaja con propósitos. ¿Que hemos hablado de esto? Sí. ¿Que dialogamos en el pasado? Sí. ¿Que he escuchado la voz de mi hijo? Sí. Había una confianza, una cercanía. Desarrollé el mismo cuidado y celo por la iglesia. Todo esto lo he pensado sobre el pastor Alfonso y su amada compañera de ministerio Priscila, que es una gran mujer. Una mujer, usted no conoce, pero va a conocer una mujer con unas capacidades y siempre criada en misiones. Esa muchachita, así de bajita como usted la ve, es una leona, criada en misiones. Sus papás siempre estaban dando viajes misioneros y se llevaban a su hija. Es algo, su hija Catalina recibió esa impartición de sus padres y estuvo sirviendo más de creo que 5 años en Europa, en Francia, con una asociación alcanzando personas. Es algo que corre en esa familia. La clave de toda transición no es tener un plan súper elaborado. Escucha esto. Ay, Señor, gracias porque tú cuando hablas. Yo pensaba que era tener el mejor plan del mundo. En transiciones pastorales, esto no tiene que ver con tener un plan súper elaborado. Yo creo que no es el plan lo que hace la transición buena y exitosa. La llave está en la relación que el mentor de la casa tiene con el hijo de la casa, donde ambos son pastores, donde ambos de alguna manera pasaron casi el mismo proceso, porque yo me crié en las misiones también. Y todos conocen que a los 2 años de convertido ya yo estaba en la República Dominicana. No tenía un plan elaborado, pero tenía la pasión por la gente, tenía el deseo de Dios. Porque a veces la gente dice: Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Cómo tú quieres que Dios te muestre voluntad cuando tú no estás apasionado ni por venir a los servicios? ¿Cómo tú me puedes decir que tú tienes pasión cuando tú ni meditas en la palabra? Haces de todo menos ir a la palabra, donde está el plan de Dios para ti, donde está lo que Dios te va a dar, lo que Dios te va a guiar. ¿Cómo tú puedes impartirle a gente lo que tú no tienes? Porque lo leíste y ahora lo vas a compartir. No, eso se tiene que hacer rema en tu vida. Eso se tiene que mezclar en tu corazón. Eso tiene que traer un cambio en tu vida. No es leyendo el libro de Roberto Candelario, o el libro de Joel Austin, o el libro de fulano. No, es viviendo en tu vida esa pasión que te consume. Es sabiendo, aleluya, cuando a las 2, a las 3 de la mañana el Señor te dice: levántate y ve a mi presencia, y tú no piensas en el día de mañana, pero tú lo planificas todo. Cuando ambos existen en una relación donde hay confianza mutua, el tiempo y los elementos como testigos de crecimiento y madurez, esto nos alinea divinamente. It is well. Esto nos acomoda. Amados, los pastores galeanos se han probado de que llegaron a esta casa, sintieron el peso de servir por Costa Rica, lo dejaron todo para salir a un lugar donde no conocían a nadie por 10 años junto a sus 3 hijos. Yo fui a romper el terreno, yo fui a buscar, yo fui a mirar, y cuando llegaron yo estaba allí, yo los recibí. Yo me acuerdo, amado, porque yo quería asegurarme cuando una persona como la pastora, con el trabajo que tenía, una de las mejores enfermeras que había en el departamento de niños, de recién nacido, prenatal, con una capacidad que la llamaban de California, la llamaban de Nueva York. Los hospitales que conocían y necesitaban esa capacidad, a veces la sacaban de su trabajo aquí para ir allá. Y de momento tú dejar todo y hacerlo con un gozo.
Usted no sabe lo que es ministerio, porque usted no hay quien le cambie lo que usted tiene. Si no es así, yo no voy. Señor, a mí no me envía allí a menos que tenga esa casa. Bueno, sí, con esa casa yo voy, donde sea. ¿Usted cree que Dios va? No, no puede contar contigo. Ay, cariño. Hoy podemos dejar y ver el fruto. Cuando abran Costa Rica y usted quiera ir, van a ver a una iglesia poderosa. Una iglesia de imposibilidades con las posibilidades de Dios. Una iglesia que logró adquirir un terreno. No me pregunte, porque cada vez que hablábamos de aquello yo no sabía ni cómo lo iban a hacer. Qué bueno que ellos no están aquí, porque puedo decir todo lo que me dé la gana de ellos. Quiero ir cerrando con el recordatorio de Pablo a Timoteo acerca de 3 factores esenciales. Escucha bien. Cuando un pastor está saliendo, tiene una visión. Pero lo próximo, habrá un excitamiento increíble en el corazón. Yo estoy bien excited inside of me. Ahora en el mes de mayo salgo a una iglesia que yo no conozco. El pastor lo conocía así. El otro día a las 2 de la mañana me llamó desesperado. Yo nunca dejo el teléfono mío prendido, pero ese día es que Dios conoce las cosas. Y yo no voy a contestar a las 2 de la mañana para hablar sandeces, estupideces. Cuando yo vi que ese hombre me estaba llamando, lo demás es historia. En mayo tengo que estar con él para bregar con su familia, con su vida familiar, con el ministerio y su equipo. En el mes de junio salgo también a un lugar que al fin abrieron, de una iglesia que está con una grande necesidad. Ya no es cuestión de que yo voy allí un viernes, ministro viernes, estoy el sábado, estoy el domingo y me monto un avión. Ahora no, ahora es diferente, ahora es un trabajo apostólico. Requiere mayor responsabilidad, porque ahora tú tienes no solamente una iglesia en tus manos, tú tienes líderes, pastores con un llamado. Primera de Timoteo 4:12. Mira las 3 cosas vitales que Pablo le va a recordar a Timoteo, y esto yo lo tocaré nuevamente el día 24 para aquellos que están trabajando y aquellos que no pudieron venir aquí, o aquellos que no fueron ese día. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, la fe y la pureza. ¿Qué 3 cosas importantes son estas? ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a pastores que entran en una transición? Número 1, lo que tú haces es importante. No dejes que nadie lo menosprecie. Lo que tú haces es importante, porque la manera que realizamos nuestra labor es lo que nos hará ganar el respeto de la gente. No como tú quieres, sino como Dios lo está haciendo. Número 2, le dice a Timoteo, lo que tú hables es importante. Como comunicamos nuestros planes, también eso nos hará ganar el respeto de la gente. Es interesante porque el apóstol Pablo, en estas 2 epístolas, le invito a los líderes que lean esto detenidamente y vean la voz de Dios ahí. En Primera de Timoteo siempre recuerda que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy uno. Pablo le dice a Timoteo, no te olvides de eso. No te ubiques en lo que la gente quiere, o en las murmuraciones de la gente, o el menosprecio de la gente, las opiniones de la gente. Acuérdate que Cristo vino a salvar los pecadores, el cual yo soy uno. También en el capítulo 3 de su primera carta, no olvides la nobleza de tu función. Luego, en esa misma carta, en el capítulo 4, la disciplina es importante. Esfuérzate y pon tu esperanza en el Dios vivo. Nunca mires la crisis, nunca mires los obstáculos, nunca mires lo que no tienes. Vamos, ten esperanza, iglesia. Vuelve a tener esperanza, vuelve a soñar, vuelve a creer. Luego en la segunda carta, capítulo 8, dice, mantén un corazón victorioso. Esta carta está llena, amado, de una transición poderosa. Recuerda el mensaje que tú hables es digno de crédito.
aunque otro no lo reciba, aunque otro se enoje, ese mensaje de la palabra es digno de crédito. Y lo tercero que Pablo le dice, primero, lo que haces es importante, lo que hables es importante, y lo tercero que Pablo va a cerrar su carta, lo que tú crees es importante. Abraza y vive la fe que tú dices que tú tienes. Eso le hacen falta a los cristianos de este mundo. Me pregunto cuánta gente se sientan domingo tras domingo en las bancas de una iglesia, pero no están abrazados con la fe. Porque el que está abrazado a la fe tiene pasión. El que está abrazado a la fe se conecta. La pastora Milady hablaba y decía, cuando un anuncio viene, no es que lo hacemos para que la gente se envuelva, es que hay una necesidad en el cuerpo. Ay, yo no sé hacer eso, pues te enseñamos. Hace años atrás, yo me acuerdo cuando teníamos la crisis en la Kennedy del ministerio de niños. Una crisis tremenda. Los padres querían que le cuidaran a los hijos, pero ninguno nos quería dar ni un día al mes o 2 días al mes para ayudarnos con eso. Y yo digo, bueno, iglesia, como ninguno de ustedes, los padres que están aquí, no se envuelven, y yo voy a empezar a trabajar en el ministerio de niños y que otro ministre la palabra en el púlpito. Alguien lo tiene que hacer. Para mí los niños son una de las mejores inversiones del mundo. Lo que crece es importante. En la primera carta, capítulo 6, verso 12, le dice, Timoteo, yo sé que es un reto, pero le va a decir, pelea la buena batalla de la fe. No dice que pelees con los demonios. No le dice que el diablo está por ahí con un tridente para hincarte. No, la lucha tuya es la batalla de la fe. Lo que habla es que pelees la buena batalla de la fe. ¿Y cómo yo peleo la buena batalla de la fe? Con la palabra. Cada vez que nosotros hacemos estos servicios de oración, yo me escucho. A veces yo estoy en casa estudiando, tengo el teléfono ahí y estoy escuchando la palabra de Dios. Sembramos la palabra. Y yo me pregunto cuántas de esas personas están absorbiendo. Yo sé que hay gente que eso los está madurando, los está haciendo crecer. Yo sé que en un momento dado alguien escucha algo y dice, yo necesitaba escuchar eso. Nosotros no nos vamos a enterar, pero no nos tenemos que enterar. El Espíritu Santo de Dios se regocija con nosotros. Termino. Estos 3 principios es lo que hicieron una transición buena. Lo que el pastor haga va a ser importante, o los pastores hagan. Lo que hablen es importante. Lo que tú crees es importante. Esto tú lo puedes aplicar a tu vida. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú hablas? ¿Y qué tú crees? Hay gente que continuamente, toda la fe que hemos sembrado, se meten al campo. Después, tú sabes, cuando uno siembra un jardín, yo le estoy cogiendo un swing a esto de sembrar. Yo daría cualquier cosa porque el terreno de mi casa fuera amigable. Pero no es amigable. Es un clay, es una cosa que cuando el sol lo seca, si tú te caes te fracturas la cabeza de tan duro que es. Pero cuando se moja, se te van los zapatos. Pero una cosa he aprendido, a no quejarme. Y si le pregunta a mi esposa, yo le hablo, digo, voy a sembrar esta mata aquí, le voy a poner esta tierra encima. Pero imagínate que tú siembres un campo bien lindo y pongas las matas estas de temporada, que son de temporada, duran más que el verano y cuando viene el invierno. Y después que lo tienes bonito, te metes y empiezas. ¿Tú sabes cuánta gente escucha un mensaje de la palabra y con su lengua y sus palabras hacen eso que yo ilustré ahí? Destruiste la semilla. Por eso es que tu tierra está árida. Es que yo no puedo cambiar. Es que tu tierra, cada vez que ponemos una semilla, esa boca tuya lo daña todo, contamina y destruye. Los otros días yo compré unas matas muy bonitas, aquellas que puse al pie de las bellas. Por alguna razón se me pasó echarle agua por 2 días. Aunque yo tengo un de estos de riego que va por ahí, pero aparentemente el chorro sale tanto que no las moja. Y una mañana me levanto
Y escucha, porque esto es importante lo que voy a decir. Cuando las vi de lejos y vi que no había nada, porque ya se habían secado, dije, estos contra Yaudier se comieron las flores. Después que yo le echo maíz ahí, después que yo le echo maíz a los deers. Yo tengo una ganga en casa. Tengo un armadillo que le he perdonado la vida 3 veces. Lo he tenido en la mira 2 o 3 veces y me da sentido de culpabilidad. Pero al otro día parece que cayeron explosiones en mi casa. Porque ellos se comen los grillos, las changas esas que se comen la raíz. Y un día cuando lo tenía así, y yo lo siento, pero va, you're gonna meet God today. Fue como que yo oí una voz, pero acuérdate, él se está comiendo la changa y los grillos que se comen la raíz de la grama. Y yo dije, y después está bien, voy a seguir tapando los rotos. Cuando me acerco a las matas, me di cuenta que después que le eché la culpa a los pobres deers, fue que yo no la atendí. ¿Cuál fue la última vez que tú atendiste tu fe? ¿Cuál fue la última vez que tú meditaste en la palabra para ti? Puesto de pie. ¿Sabes lo que hice con esas plantas? Con mucho cuidado las puse en la sombra y empecé a cortarle todo lo seco. Aparentemente están liquidadas, pero yo mira, y yo, mami, perdóname, chica, es que se veían esas 2 purrones con esas flores, se veían espectaculares. Y seguí, les eché agua, le dije tranquila, y le dije que lo que está vivo en esa raíz salga. Han pasado como una semana. Ya en uno de los cosos, ya por lo menos un 25% está creciendo. Ahora yo sigo atendiéndola y la sigo atendiendo. Pues yo sé que dentro y debajo de esa tierra, las mejores flores y las flores más lindas están por manifestarse. Así es en la vida de nosotros. Las mejores cosas están por manifestarse. Por eso, a veces nosotros pensamos que es como planificamos, y por planificar tanto no vemos lo que Dios tenía preparado para nosotros. Vamos. Amén. Qué palabra tan poderosa. No sé de dónde está ahora mismo, si está en casa, en el trabajo, almorzando o te uniste a nosotros en una reunión en algún lugar del mundo. Si esta maravillosa palabra ha tocado tu vida de alguna manera, si tomaste la decisión de seguir a Cristo, queremos saberlo para poder ayudarte a dar los próximos pasos. Entonces te invitamos a que vayas ahora mismo a ciforlando.org/conexión. Por favor, llena el formulario con toda tu información y elige si estás entregando tu vida a Cristo, recomprometiendo tu vida o simplemente necesitas oración o quieres conectarte con nuestra iglesia y ser parte de nuestra visión, que es alcanzar, restaurar y edificar a las familias de la tierra. Queremos equiparle con todas las herramientas necesarias para hacerlo. Si quieres apoyarnos y enviarnos una ofrenda, lo puedes hacer a través de donar.ciforlando.org para que podamos seguir cambiando e impactando vidas en todo el mundo. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos muy contentos de verte y nuevamente no olvides suscribirte a nuestro canal en live.ciforlando.org y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en nuestro próximo servicio. Sean bendecidos.